Gloria al Señor, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Es una bendición, es una alegría volver a dirigirles la palabra, volver a saludarlos. Yo sé a través de la frialdad de esta transmisión, porque después de todo no se palpa el calor del compañerismo, del acercamiento. Bendito sea el Señor, pero todavía nos podemos reunir, todavía podemos perseverar y podemos continuar en la labor que Dios ha puesto sobre nosotros, y por eso estoy contento, porque todavía podemos seguir hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Hemos atravesado por tiempo muy difícil, hemos atravesado por tiempo muy complicado, pero el Señor no nos ha dejado. El Señor sigue con nosotros, y por eso alabo y glorifico al Señor, porque en medio de las pruebas y en medio de las dificultades y en medio de todo lo que se nos ha venido encima, Dios mío, podemos continuar. Y aquí es donde nosotros tenemos que enfocar nuestros pensamientos, mis queridos hermanos. Tenemos que enfocar nuestras decisiones y la orientación de nuestras decisiones bien bajo control, mis queridos hermanos, en el nombre del Señor. Por la razón de que estamos nosotros atravesando por un largo periodo de tiempo de sufrimiento, de escasez o de privaciones o de aislamientos, todo lo que se nos ha sobrevenido, mas no hemos terminado, y tenemos que mantener la compostura, mantener el enfoque, mantener la paz y la tranquilidad. Después de todo, démonos cuenta que a nosotros no nos ha ido tan mal como le ha ido a otros que viven en otras ciudades, como los que están sufriendo en Nueva York, que ya es una de las ciudades que más gente ha sufrido con el problema de este virus, de esta enfermedad espantosa. Así es que, mis queridos hermanos, yo les hablo esta palabra en el nombre del Señor, con conciencia, con responsabilidad, con compromiso, de que nosotros debemos de esforzarnos, debemos de agarrarnos del Señor y de las promesas del Señor, que dice que Él da fuerzas al cansado, y que el que espera en Jehová nuevas fuerzas tendrá, mis queridos hermanos. Esperemos en el Señor, no en las promesas de los hombres, no en las promesas de otros que han estado dándole promesas al pueblo de que se van a arreglar estos problemas para tal fecha, o yo qué sé. No, hermanos, tenemos que tener nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Así es que, después de abrir la meditación de esta noche dando un saludo y compartiendo sobre la necesidad de esperar, la necesidad de permanecer, yo quiero que ustedes abran sus Biblias en el libro de Job, capítulo 40 del libro de Job. Voy a leer solamente este último versículo que el Señor hace muchos años me dio a mí, y que el Señor me lo trajo a mi atención para predicar sobre este pasaje el día miércoles a la iglesia de Garland, pero ahora a la iglesia de Toluca, de McKinney, de Greenville. Les voy a compartir un poco más de mi experiencia personal en relación a este versículo, ¿verdad? Y en relación a lo que estamos atravesando. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Job, capítulo 40, versículo 10. Job, capítulo 40, versículo 10. Ahí donde usted está en casa puede abrir su Biblia en Job 40, versículo 10, y dice de la siguiente manera: adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Aleluya. Lo voy a repetir una vez más: adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Alabado sea el Señor. Que Dios nos bendiga con su bendita palabra en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Bien, si usted estaba de pie en casa, puede ocupar asiento. Si ya estaba sentado, vamos entonces a disponernos a escuchar lo que el Señor inquieta en mi corazón para compartir con ustedes en esta hora, mis queridos hermanos. Nosotros deberíamos de estar contentos, no importa lo que estemos atravesando, si es positivo, si es negativo. Nuestra felicidad y el que estemos contentos no depende de las circunstancias que nos rodean, sino más bien depende de nuestra fe en el Señor, de lo que confiamos en Él, de lo que esperamos en Él, de sus promesas, no de las circunstancias que nos rodean, porque el Señor sabe por qué permite lo que permite, y nosotros debemos de estar simplemente dispuestos a atravesar por donde el Señor nos quiera llevar. Él es soberano, Él es Dios todopoderoso, y Él no nos va a dar cargas más pesadas de las que no podemos llevar. Entonces necesitamos nosotros hacer conciencia con nosotros mismos, darle gracias a Dios y confiar en su soberanía y esperar en Él. Él es el que tiene el orden de todas las cosas en el mundo, el control de todas las cosas en el mundo. Y Él es el que sabe cómo se debe salir adelante y cómo se puede salir adelante. Así es que en el nombre del Señor pongamos toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Si nosotros leemos en el capítulo 39 y en el versículo 13 en adelante del capítulo 39 de Job, acabamos de leer Job 40:10. Leamos ahora Job 39, versículo 13 en adelante, y noten cómo nos habla el Señor de su perfecto control que Él tiene sobre todas las cosas. Y dice en el versículo 13: ¿diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? Note cómo dice, y es Dios confrontando a Job, o explicándole a Job y llevando a Job a un punto de entendimiento del por qué había sido probado y por qué había atravesado por todo lo que había atravesado. Entonces en el versículo 14 dice: el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie lo puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Escuche esto: no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Aleluya. Hasta allí el versículo 18. Dice: luego que se levanta el avestruz en alto, se burla del caballo y de su jinete. Qué impresionante escritura, hermanos. Si vieran cómo Dios me ha ministrado este día a través de esta palabra, mis queridos hermanos. Esto que yo comparto con ustedes en esta noche, mis queridos hermanos, es porque yo entiendo que el Señor nos quiere decir que nuestro trabajo, nuestra fe, nuestra vida cristiana, nuestra peregrinación tiene que tener su tiempo completo. No podemos cortarle un pedazo a nuestra prueba. No podemos sacarle una travesía, una shortcut, decimos en inglés. No podemos quitarle el término completo, porque el Señor sabe lo que Él está tratando con nosotros y trabajando con nosotros. Es como la hermana que hace frijoles y no le baja el fuego de la lumbre hasta que se cocen los frijoles, mis queridos hermanos. O los tamales no se le sacan del fuego hasta que están terminados. Mis queridos hermanos, así es el Señor con nosotros.
y con lo que Él está haciendo en el mundo entero. No lo entendemos de la manera que nuestros propios niños no entienden lo que nosotros los padres o los abuelos hacemos, hasta que se pasa todo el tiempo necesario y se cose lo que se tiene que coser y se termina de corregir, o se termina de arreglar lo que se tiene que arreglar, hasta que Dios termina con lo que tiene que terminar. Dios es perfecto en todas sus cosas. Dios, la obra que comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Y por eso Dios trató con Job y no le cortó a la prueba que vivió Job, hasta que Dios dijo: ya, basta. ¿Quién es ese que habla palabras o que oscurece el consejo oscurece la sabiduría con palabras sin entendimiento? ¿Quién es ese que habla, que dice la Escritura, para decir más claro, que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En el capítulo 38 llega el momento en que el Señor dice: basta, y le pone un alto a las críticas de sus supuestos amigos, le pone un alto al diablo mismo que había provocado esta situación de probar a Job, de que se le quitara todo lo que tenía. Pero hermanos, algo demuestra el Señor en medio de toda esta experiencia de Job, y una de esas las revela cuando habla acerca de la avestruz. Fíjense nada más qué tremendo. Cuando habla acerca de la avestruz, dice que Dios le priva de entendimiento, le priva de sabiduría a la avestruz, de tal manera que ella desampara en la tierra sus huevecillos o sus huevos y los olvida, no importando que los pueda quebrar algún otro animal pisándolos. Allí en la arena los deja. ¿Por qué? Dice que se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Fíjense nada más, Dios demuestra aquí que Él está en completo control de todas las cosas, aún hasta de los animales. Él le privó de sabiduría y de entendimiento a los animales. Así es que aquí es donde el Señor habla a nuestras vidas y donde el Señor trata con nosotros, porque la Escritura nos dice que así como al animal, que es la avestruz, le privó de sabiduría y le endureció para con sus propios hijos, a nosotros nos dice: el que quiera sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, qué interesante. Esto demuestra que Dios tiene el sumo control de todas las cosas. Aquí es donde nosotros debemos de descansar en el Señor y no estar preocupados. ¿Por qué? Porque todo esto que está sucediendo no es simplemente porque al diablo le dio la gana e hizo lo que le dio su gana, y Dios se tuvo que quedar con brazos cruzados sin poder hacer nada. No, 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 mis queridos hermanos, el Señor está en perfecto control de todo lo que está pasando, y nosotros debemos de entender que Dios en su soberanía está dando la oportunidad para que todo aquel que necesite saber qué hacer y entender, pida a Dios sabiduría. Dios le dará entendimiento, Dios le dará sabiduría para salir adelante en la vida en medio de toda esta tremenda prueba que nos ha venido al mundo entero. Por eso, mis queridos hermanos, el consejo que el Señor pone en mi corazón para ustedes es: mis queridos hermanos, no nos cansemos
no perdamos la paciencia, no perdamos el enfoque. Tenemos que perseverar en el nombre del Señor hasta que nuestra fe tenga su obra completa. El Señor nos está permitiendo atravesar por todas estas cosas y Él no sabe por qué. Nosotros debemos de confiarle a nuestro Padre, a Papá Dios, y tenemos que esperar en Él y seguir confiando en Él, en el nombre del Señor Jesucristo, y darle ese tiempo a Dios para que Dios haga su obra completa en medio de todo lo que está pasando. Acuérdese que durante el proceso por el cual atravesamos en medio de las pruebas, el Señor está trabajando con nuestros corazones y el Señor está trabajando con nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra fe. Nos está curtiendo, nos está cocinando, nos está poniendo en el punto que debemos de estar, y el Señor sabe entonces por qué lo permite. ¿Cuántas veces hemos atravesado por momentos como estos? Y el Señor lo que ha querido es que nosotros estemos preparados para lo que viene en el futuro. Todas estas cosas nos ayudan a bien y nos preparan para enfrentar un futuro más desafiante. Solo Dios sabe que viene por delante, mis queridos hermanos. Solo Dios sabe que pruebas vienen más adelante. Solo Dios sabe que tiempos difíciles vienen para nosotros. Nos atrevemos a decir algunas cosas, mas aún así necesitamos hacer conciencia de que el Señor siempre da avisos y anuncios, y este muy bien puede ser un anuncio que debemos de estar en unidad, debemos de estar en paz los unos con los otros, debemos de estar en buena relación y en buena amistad, debemos de amarnos mutuamente y servirnos y ayudarnos y restaurarnos, porque no sabemos que pueda venir sobre nosotros el día de mañana. Bendito sea el Señor. Simplemente, ¿cómo puede el Señor darnos más responsabilidad y más carga si nosotros no hemos aceptado la preparación que Dios nos quiere dar? Déjenme platicarles un poquito mi experiencia en mi vida. Lo que yo viví a la edad de 27 años, ahora ya tengo 63. Imagínense, yo creo que estamos hablando de hace como 20 tantos años, cerca de 30 años, ¿verdad? Yo creo que más de eso, cuando tenía 27 para los 30 son 36 años atrás, mis queridos hermanos. Cuando tenía 3 años dentro del ministerio, había comenzado a pastorear a los 23, a los 27, 3 a 4 años después, atravesé por una prueba terrible, mis queridos hermanos. Una prueba terrible. Y en ocasiones yo he compartido con algunos de ustedes en mis predicaciones esta experiencia que yo atravesé a la edad de 27 años. Ya tenía 3 a 4 años de estar pastoreando. Y hermanos, llegó un momento en que yo caí en un estado profundo de incertidumbre, un estado profundo de inseguridad, de preocupación, de miedo, de cobardía, que no sabía qué era lo que me estaba pasando. Había llegado a un punto donde yo podía decir: me estoy quemando, me estoy consumiendo en el ministerio y no sé cómo enfrentar tantos problemas y tantas necesidades. Me apasioné tanto por la obra del Señor que terminé enfermo, mis queridos hermanos. Y quiero decirles que atravesé por un periodo de zozobra, de inseguridad, de miedo, de preocupación, de enfermedad. Fui a dar al hospital, me atendieron, médicos me atendieron y no encontraron más que una infección en mi estómago, y yo estaba completamente sano. Pero yo estaba en una condición, a pesar de estar sano, estaba en una condición difícil de salud. No sabía qué me pasaba. Estaba en una condición
terrible, al punto que yo sentía que no podía predicar, no podía avanzar, no podía enfrentar los compromisos que estaban sobre mi vida como pastor. Y recuerdo que una doctora que me atendió me dijo: señor de la Garza, usted tiene que entregar el pastorado porque usted no puede con esa responsabilidad, es demasiado pesada para usted. Eso fue desbastante para mí, pero fue como un campanazo que me dieron: despierta de la Garza, despierta, date cuenta lo que está pasando, tienes que hablar con Dios y tienes que tener entendimiento. Duré 2 semanas en la casa de mi padre, recluido en un cuarto, sin poder dormir por las noches, atormentado, hasta que en un momento tuve suficiente de eso y me empecé a parar firmemente sobre las promesas del Señor. Y yo veía por la ventana como los hijos del diablo caminaban fumando y tomando, y muy saludables, y yo que le servía al Señor y apartado de todo tipo de desorden y de todo tipo de concupiscencia, estaba todo amedrentado y todo asustado y todo enfermo y todo tembloroso dentro de ese cuarto, hasta que dije yo: basta. Dios no me dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Esa doctora dijo que yo no puedo continuar en el ministerio y no puedo ser pastor porque es muy pesado para mí, pero el Señor no me ha dado cargas más pesadas de las que no puedo llevar. Señor, dime qué es lo que tengo que hacer, enséñame, muéstrame para terminar mi labor, porque la victoria y los logros y las coronaciones y los trofeos y las victorias se gozan hasta el final, se disfrutan hasta el final. Como dijo una vez una hermana anciana al principio de mi ministerio, es hasta el final. Por eso dice el libro de Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así decía la hermanita aquella, la hermana Luisa Ríos. Ella decía: no puedes quebrarte, no puedes fracasar a la mitad, tenemos que ser fieles hasta el final. Y esas palabras siempre bendijeron mi vida. Entonces yo me afirmé, entonces me paré firme sobre la palabra del Señor. Entonces enfrenté al enemigo y reprendí todo miedo y tomé la autoridad que Dios me había dado. Aleluya, gloria al Señor. Reprendí al diablo y el Señor me dijo: no has terminado. Ay, Dios mío. Y siempre recuerdo que un día me visitó mi padre. Vinieron él y mi madre a la casa Garland y me dijo: hijo, esto se le tiene que pasar. Y de ahí me agarré yo. Esa palabra que me dio mi padre me infundió me inyectó fe en el alma. Esto se me tiene que pasar, se me tiene que pasar. Pero entonces empecé a decirle al Señor en oración: Señor, muéstrame qué tengo que hacer, qué cambios tengo que hacer. He ido superando este problema, pero siento que no lo he vencido del todo. Y el Señor me dio entendimiento. Aleluya. El Señor me dio entendimiento. Tienes que aprender a comer bien, porque trabajando en el ministerio ya no eres hijito de papi y de mami comiendo lo que te den allá y lo que tú pidas con tus caprichitos. Tienes que comer con entendimiento, tienes que dormir como debes de dormir, tienes que descansar, porque aún hasta el sueño es alimento para la mente. ¡Wow! Tienes que comer bien, porque yo comía completamente en una forma equivocada donde me hacía daño a mi sistema digestivo. El estrés, el peso de la responsabilidad, el peso del trabajo quisieron tumbarme. Quisieron detenerme, quisieron parar el peregrinar de mi responsabilidad y de mi ministerio. Pero yo recuerdo, mis queridos hermanos, y por eso predico esto con ustedes. Yo recuerdo que en medio de esa prueba, en una noche de clamor a Dios, el Señor me dio este pasaje y lo entendí. Estás llegando al final de tu prueba, estás llegando al final de la dificultad, y ahora es tiempo de que tú te vistas de majestad y de alteza, que te vistas de
honra y de hermosura. Y hermanos, de ahí me agarré y me aferré a las promesas del Señor y entendí que el Señor me había dicho: has llegado a la parte final de esta prueba. Ahora prepárate para vestirte de majestad y de alteza, y para vestirte de honra y de hermosura. Y mis hermanos, de ahí en adelante la gloria del Señor ha descendido sobre mi vida para respaldarme, para abrir camino, para darme éxito, para darme almas para su reino, para sanar enfermos, para derramar su Espíritu Santo sobre la gente, para libertar oprimidos del enemigo. Dios me ha dado una tranquilidad, una fe, porque el Señor me dio a entender: aguantaste, aun cuando el consejo de aquella doctora fue: entrega el pastorado, aguantaste, te aferraste, permaneciste, no volteaste atrás, no dijiste esto no es para mí, sino al contrario, fuiste fiel y perseveraste. Ahora el Señor me dio a entender: vístete de honra y de hermosura, ahora adórnate de majestad y de alteza. Y el Señor ha levantado mis manos y ha levantado mis pies y ha levantado mis pasos para seguir hacia adelante, y me ha dado victoria tras victoria. Ahora, a los 40 años del pastorado, volteo hacia atrás y miro esos años y digo: verdaderamente Dios ha honrado la perseverancia y Dios ha honrado la fidelidad. Mis queridos hermanos, ese es el mensaje de Dios para su pueblo: que nosotros perseveremos en medio de la prueba, en medio de esta escasez o de estas privaciones, o en medio de las dificultades en el trabajo a causa de esta pandemia. Que nosotros perseveremos en el nombre del Señor y que seamos firmes sirviendo al Señor y honrando al Señor, no importa lo que nos venga, mis queridos hermanos. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58, que es el último versículo de ese capítulo, el último versículo del capítulo 15 de Corintios. Y quiero cerrar con este versículo, porque dice así en 1 Corintios 15, 58: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis queridos hermanos, hemos atravesado por un tiempo muy difícil. Mis queridos hermanos, hemos atravesado por un tiempo de mucha prueba. Algunos en sus hogares han perdido sus trabajos, en sus ciudades donde viven. Algunos han perdido la salud y han tenido que ir al hospital. Algunos han tenido que estar aislados sin poder visitar a nadie. Algunos han atravesado por algún otro tipo de prueba. Pero en el nombre del Señor, estemos firmes y constantes, perseverando, para que la obra de nuestra fe nuestra fe tenga su obra completa a través de la paciencia, a través de las virtudes que son añadidas a nuestra fe, si perseveramos hasta el tiempo del fin, en el nombre del Señor. Aleluya. Ahí donde tú estás, ahí en casa donde tú te encuentras, yo te animo para que inclines tu rostro, dobla tus rodillas si es posible, híncate delante del Señor y dile al Señor, en medio de cualquier sentimiento, si es desesperación, si es angustia, si es ansiedad, lo que sea, dile al Señor: Señor, en ti somos más que vencedores y contigo haremos proezas, saldremos adelante. Voy a orar con el pueblo, voy a orar con ustedes, voy a orar con cada uno de ustedes a través de esta transmisión, y los pongo en las manos del Señor, confiando en el Señor de que Dios permitirá que salgamos adelante. Mis queridos hermanos, en el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Oremos al Señor, inclina tu rostro, oremos al Señor confiando
que Él está escuchando nuestra oración. Padre, te damos gracias. Señor, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, mi Padre. Gracias te damos por todo lo que tú has permitido, Señor. Tú eres el que da sabiduría a los hombres. Tú eres el que privas de sabiduría y de entendimiento, si así te place, Señor. Mas dices en tu palabra que si alguien se siente falto de sabiduría, que la pida a ti, Señor, y tú la darás, Señor, sin reproche y abundantemente. En el nombre de Jesucristo, da fe a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo a perseverar, Señor. Da sabiduría a tu pueblo para que salgamos adelante en medio de esta prueba y no miremos atrás, sino que esperemos pacientemente en el Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te animo, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, para que sigas orando en tu vida personal. Declaro victoria sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Declaro en el nombre de Jesucristo que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que vamos hacia adelante. En el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Padre. Te adoramos, Señor. Te alabamos, mi Padre, por Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, hermanos, por habernos acompañado en esta transmisión. Gracias por estar con nosotros en el nombre precioso del Señor. Marchemos hacia adelante, mantengámonos firmes, siempre sirviendo al Señor y confiando en el Señor de que Dios va a ser glorificado en medio de todo este problema y saldremos adelante. Yo confío y espero en el Señor de que pronto vamos a podernos reunir y alabar al Señor en el nombre de Jesucristo. Hay un pasaje que lo dejo con ustedes, no les doy la cita, después se las doy, pero dice la Biblia por medio del apóstol Pablo que hay que añadir a nuestra fe ciencia y conocimiento. Al amor que le tenemos a Dios, a nuestro amor, hay que añadirle ciencia y conocimiento en el nombre del Señor. Así es que adelante, hermanos, que nuestro amor por Dios no sea descuidado ni mal enfocado, sino con pleno entendimiento de que sí sabemos lo que creemos y en quién hemos creído, y en Él y en sus promesas esperaremos. Esto es en nuestro Dios Todopoderoso. Adelante en el nombre del Señor y nos vemos en la siguiente transmisión hasta el domingo en el nombre del Señor. Gracias, Dios me lo bendiga y adelante en el nombre del Señor. Amén.